Muchas gracias igualmente a la Comunidad 2 de Mayo por haber organizado esta conferencia y, por supuesto, a Falange Española y de las Hons por habernos brindado todo el apoyo logístico, además de esta fabulosa sala de Ardemans que tenéis aquí montado, un sitio fenomenal y pues eso, pues muchísimas gracias. Dicho esto, vamos al meollo. La conferencia de hoy no va a consistir en una suerte de crítica filosófica, dialéctica, en la que se oponen una serie de modelos o caracterizaciones del fascismo y que en su confrontación o en su contraposición se vayan viendo, percibiendo o adivinando los fulcros de realidad o de verdad que haya detrás de las apariencias del fenómeno fascista. Lo que voy a hacer aquí hoy es una exposición más o menos doctrinaria de lo que fue el fascismo, así como su engranaje con la realidad institucional que lo vertebró. Para hablar del fascismo, por supuesto, hay que hacer un pelín, vais a permitir que haga un pelín de contexto histórico, y este contexto no va a ser otro que el de la unificación italiana. Antes de abordar el desarrollo histórico del fascismo, como digo, retrocedamos unos años. Los estados que posteriormente formarán el Reino de Italia están segregados, fragmentados. Entre ellos podíamos encontrar el Reino de Piamonte-Cerdeña, que va a ser el director de la unificación italiana, el Reino de las Dos Sicilias, gobernado por la dinastía Borbón y dentro de la órbita de influencia austríaca, los estados pontificios, cuya independencia aseguraba Francia, el Reino Lombardo-Véneto, controlado también por Austria, y los ducados de Parma, Módena y Toscana, controlados indirectamente también por Austria. 1848. En el contexto de la oleada generalizada de revoluciones de distinto signo que se están realizando en Europa, tanto liberales como nacionalistas, da comienzo en Italia el proceso que han venido a llamar los italianos il Risorgimento. Esto es, el proceso a través del cual se produce o se constituye el Reino de Italia como Estado unificado. El Reino de Piamonte-Cerdeña, en frágil coalición con los estados pontificios y el Reino de las Dos Sicilias, declarará el 23 de marzo del 48 la guerra a Austria. Sin embargo, el Papa y el Rey de las Dos Sicilias acabarían muy pronto, retirando el apoyo y dejando a Piamonte-Cerdeña solo contra Austria, que no tuvo que hacer otra cosa que aceptar su derrota. Pasamos del tirón a la Segunda Guerra de Independencia, 1859. El primer ministro de los piamonteses, el conde de Cavour, consciente de su fragilidad con las alianzas, de la fragilidad con las alianzas de los pequeños estados italianos, se alía con Francia. Con la Francia de Napoleón III. El emperador de los franceses se comprometía con los piamonteses a una serie de territorios que les serían garantizados una vez se terminase el conflicto. Sin embargo, empieza la guerra y, como en la primera, Francia acaba firmando la paz con Austria a espaldas de Piamonte-Cerdeña. Sin embargo, Francia, que en los tratados de antes del conflicto se había asegurado que se le entregase Saboya y Niza, efectivamente los consigue, y Piamonte, por su parte, tan solo Lombardía, que bueno, no es poca cosa, ya es ganar un territorio más en estos comienzos de las guerras de independencia. Sin embargo, Piamonte estaba de suerte. Mientras Napoleón se retiraba y Austria se retiraba militarmente de los territorios, se desarrollaron una serie de plebiscitos, de referéndums, en estas zonas del centro de Italia, en las que Piamonte-Cerdeña se aprovechó muy hábilmente y se consultaba por su anexión al reino de Piamonte-Cerdeña, a los ducados de Parma, Módena y Toscana. Adivinad qué dijeron los ducados de Parma, Módena y Toscana. Efectivamente, por supuesto que queremos anexionarnos al reino de Piamonte-Cerdeña. Ya hemos ganado Lombardía, Parma, Módena y Toscana, y estamos en 1860, momento ahora del gigantesco Giuseppe Garibaldi. Con 1000 hombres de camisa roja, se dispone a conquistar la mitad sur de la península y la isla de Sicilia. Lo consigue en apenas unos meses. Esto provocó que el rey de Piamonte-Cerdeña, Víctor Manuel II, se pudiera proclamar por fin rey por la gracia de Dios y voluntad de la nación. Quedaba el Véneto en poder de los austríacos, se conseguiría en el 66, y quedaba también Roma. El 20 de septiembre de 1870, las tropas de los italianos
se fueron hacia Roma y se dedicaron a atacar los territorios papales al grito del famosísimo también Roma o Morte, que luego cantarían más tarde después también los italianos de Mussolini en la famosa marcha sobre Roma. Se le ofrecieron compensaciones económicas al Papa, que rechazó, llegándose a considerar prisionero en el Vaticano y exigiendo a todos los católicos que no participasen de las elecciones italianas. Esto acabó en 1919 aproximadamente. Pasamos al proceso que va desde la unificación italiana a la Primera Guerra Mundial, a la que se llamó entonces la Gran Guerra. Ha nacido ya la nación política italiana, sin embargo, debido a su recientísimo nacimiento, esa unificación todavía no es total. Es decir, se ha constituido desde arriba por los poderes de los piamonteses, que han llevado el modelo institucional al resto de Italia, pero no se ha constituido la nación en un sentido antropológico, tal como lo podemos entender hoy, y pues efectivamente quedan fases en este proceso de nacionalización de Italia. Durante décadas, de hecho, la política italiana va a ser el cortijo de las nuevas élites liberales. Cambios continuos de alianzas, sin proyectos ideológicos claros y sobre todo sin una base social amplia. El sufragio es censitario y una amplia mayoría de los italianos ni siquiera vota. El Parlamento es la representación así de los grandes propietarios y de los burócratas. A este problema se le sumará otro mucho más importante, que es la desigualdad, el desigual desarrollo de la sociedad italiana. Mientras en el norte hay un proceso de industrialización muy grande, donde aparecen fábricas textiles, metalúrgicas, puertos industriales, y aparece el fenómeno de la proletarización masiva, miles de trabajadores ya no viven en el campo y ahora tienen que subsistir en condiciones miserables en el contexto de esta nueva etapa de industrialización naciente. Son obreros que trabajan 10 o 12 horas al día, con salarios bajos, sin seguridad, expuestos a accidentes y con un paro intermitente. Pese a todo, estos trabajadores desarrollan una vida en común, tienen unas condiciones similares de vida y pueden empezar a organizarse. El conflicto patronos-obreros en el norte italiano en este momento, del que nos habló Marx, por cierto, está servido ya. Los sindicatos, cooperativas, huelgas y represión policial han entrado en escena en la sociedad italiana. El sur de Italia, por el contrario, realidad completamente distinta. La mayor parte de la población son campesinos pobres, jornaleros sin tierra, arrendatarios o pastores, trabajan en grandes fincas de propietarios que muchas veces ni siquiera viven en esas fincas, el trabajo es estacional y los jornales son miserables. Allí no habrá huelgas organizadas, sino revueltas que serán igualmente también aplastadas por la fuerza del Estado. Es en este contexto que aparece el gran actor político de la sociedad italiana, de la sociedad del Estado moderno italiano. Estoy hablando del Partido Socialista Italiano, fundado en 1892 y primer partido de masas de la historia en Italia. Pero vamos a detenernos un momento. Esta conferencia iba sobre fascistas. ¿Dónde están los fascistas en este momento? Pues es en este contexto, en este mismo contexto en el que acaba de nacer nuestro protagonista, Benito Amilcare Andrea Mussolini. Nace en 1883, 13 años después del nacimiento de la nación política italiana y solo 10 años antes de la fundación del partido que marcaría tanto su desarrollo doctrinal o su proceso interno en lo que a doctrina se refiere. Nace en Predapio, que es una de las regiones con más alta conflictividad social de todo el país, criado en el seno de una familia humilde, hijo de una profesora y de un anarquista que fue bastante importante en el norte de Italia, en el norte-centro de Italia. Pronto aprenderá la importancia de la lucha socialista. En 1901, con tan solo 18 años, se afilia, de hecho, al Partido Socialista. Vayamos a 1912. Mussolini es ya una figura destacada dentro del partido, sindicalista revolucionario convencido, auténtico maximalista y antirreformista, se convierte en uno de los principales referentes del Partido Socialista Italiano. La victoria del ala radical, del ala maximalista en congresos del partido, le confiere una autoridad cada vez mayor. En este momento le convierten en director del periódico Avanti, órgano oficial del partido. Nuestro protagonista, sin embargo, está experimentando ya un fuerte desarrollo interno. Principal referente del antibelicismo y adalid del internacionalismo proletario,
acabará abrazando la guerra intereuropea como solución revolucionaria de la sociedad capitalista. Esta oposición la reflejó el 18 de octubre del 14 en el periódico que dirigía. Decía el artículo: de la neutralidad absoluta a la neutralidad activa y operativa. El día siguiente se le expulsaría del periódico. ¿Pero qué hace Mussolini? Mussolini, en lugar de echarse para atrás, era un auténtico animal político, decide fundar su propio periódico, Il Popolo d'Italia, con el propósito de convencer a socialistas y revolucionarios de la necesidad de entrar en el conflicto bélico. 2 semanas después se le expulsa también del Partido Socialista Italiano. ¿Y ahora qué? ¿Qué puede hacer Mussolini en este contexto? Pues efectivamente dejar la política. No es broma. Se inscribe en diciembre del mismo año en los Fastios de Acción Revolucionaria. En este contexto se acabaría fusionando con los Fastios de Acción Internacionalista, desde los que se promovería activamente la entrada en guerra. En 1915, fiel a sus principios, Benito Mussolini se enrola como voluntario en la Primera Guerra Mundial. Y dice Francesco Ercole, intelectual fascista: y entonces Mussolini llevó el pueblo a la guerra, sabiendo perfectamente que lo conducía, a través de la guerra, a la revolución. Se dio en cuenta entonces que para realizar la unidad moral de la nación había que obrar sin el socialismo. Introduzcamos esta etapa con palabras del mismo autor, de Francesco Ercole, en su famosa obra La Revolución Fascista. La gran vuelta en la historia italiana, ocurrida, según Mussolini, en el año memorable de la intervención, consistió en que en él, bajo el influjo de la guerra, se inició aquel proceso gradual de erosión y superación de los conflictos y antítesis de los diversos partidos, de conquista de la unidad de conciencia y fe de los italianos, y que en un día habría de resolverse a través de la revolución de las camisas negras en el totalitarismo fascista. Poco a poco vemos cómo en el personaje de Mussolini empieza a adquirir ya mayor importancia la idea de nación que la de clase, aún manteniendo todavía los términos antitéticos del conflicto capitalista. Es decir, las diferencias de clase ya no se daban entre unas supuestas clases obreras o clases proletarias y unas clases de patronos en el seno de la sociedad italiana, sino que se daban entre pueblos de las naciones desarrolladas, plutocráticas, y los pueblos de los países atrasados y explotados, las naciones proletarias. Estaban ya en el fundador del fascismo los fermentos del nuevo movimiento. Esta inversión terminológica, sin embargo, no constituyó la única línea de corte entre el nuevo fascismo y el socialismo marxista en el que antes había militado. El voluntarismo espiritualista de Mussolini, alimentado por las lecturas de Auguste Blanqui o Henry Bergson, Mussolini leía mucho a autores franceses, introducirá también una ruptura de fondo con la ortodoxia marxista de primeros de siglo. En palabras de Mussolini: no nos arrepentiremos de haber ido con todas nuestras fuerzas contra el positivismo, doctrina de clases que han llegado y no que quieren llegar, doctrina que no ha dado nada cierto al socialismo, sino que la ha esterilizado en el espíritu y en la voluntad. El alma humana no se mide por metros como el percal. U otra por el estilo: entre las fuerzas de la vida y de la historia está también las fuerzas que se llaman voluntad humana. Como podéis observar, Benito Mussolini no es un autor de una única obra o de un único autor, es un intelectual ecléctico de muchas obras, cuya doctrina se va configurando a lo largo de los años y de las décadas, y sobre todo posteriormente a la Primera Guerra Mundial, tras el conflicto, y como desarrollaré en esta conferencia, se acabará desarrollando la que, tal es mi tesis, la esencia doctrinal del fascismo, esto es, la idea de totalitarismo o estado ético. Es innegable que también recibiera grandísima influencia de otros autores, entre ellos, por ejemplo, Georges Sorel, autor francés también, del que tomó su exaltación de la violencia como medio necesario para forzar, con intervención de la voluntad humana,
el proceso histórico o su concepción del sindicalismo como necesidad inherente a la estructura de las sociedades capitalistas como medio reivindicador de la dignidad humana. Otros autores, como Alfredo Rocco y su corporativismo, Enrico Corradini y su idea de las naciones proletarias y plutocráticas, Marinetti y el manifiesto del Partido Político Futurista, también influyeron en el fundador del fascismo. Pues bien, intentar reconstruir a través de todas sus influencias la doctrina del fascismo nos llevaría a hacer una especie de lista de la compra en la que no se sabría el fascismo si es realmente un poco de futurismo, con un poco de nacionalismo, con un poco de socialismo, y pues al final no se podría vertebrar realmente o dilucidar cuál es la esencia del fascismo y cómo se diferencia de otros movimientos políticos. En esta conferencia, por tanto, asumiremos la tesis de que el fascismo se define precisamente por el Estado totalitario. Una idea que además se traduce en instituciones concretas, que estructura el Estado fascista y que permite distinguir el fascismo italiano de lo que comúnmente se han llamado fascismos genéricos o fascismos europeos. En este punto es donde reside la especificidad propia del fascismo italiano, o más a secas, del fascismo. Anunciado esto, vamos a Mussolini. Tras la firma del Tratado de Londres, Italia acaba entrando en el conflicto, después de haber negociado con las potencias que podría ganar porque Italia entrase en el conflicto, acaba entrando contra los que habían sido sus antiguos aliados, es decir, Alemania y Austria-Hungría. En este tratado le prometían importantes compensaciones territoriales que luego solo se cumplieron parcialmente. Esto es lo que llevó a anunciar a Nuncio como la Pax Mutilata, pero que hablaremos luego de ello. Se le prometieron Trentino, Tirol del Sur, Alto Adigio, Istria y parte de Dalmacia. Dalmacia, sin embargo, salvo Zara y algunas islas, fue entregada a los yugoslavos. Y luego también, además, el protectorado que se le había prometido sobre Albania, pues tampoco se cumplió. Entra en escena entonces el famosísimo poeta, el que llamaban el escritor más famoso de Italia, Gabriele D'Annunzio, que por cierto también había sido héroe durante la Primera Guerra Mundial. Ocupó la ciudad de Fiume, amparándose en un supuesto plebiscito que habían organizado una mayoría de italoparlantes en la ciudad de Fiume, y se conquistó Fiume, y este episodio evidentemente se acabaría convirtiendo en uno de los episodios más importantes que reivindicara el nacionalismo italiano, que además estaba fuertemente herido tras la que llamaron la Pax Mutilata, también en palabras del propio D'Annunzio, tras la Guerra Mundial. Su conquista dio origen a la regencia de Fiume, en la que gobernó mediante la Carta de Carnaro, redactada además junto al Ceste d'Ambris, que fue sindicalista revolucionario y miembro fundador de los Fasci d'Azione Internazionalista. Esta carta consolidaba la representatividad a través de 9 corporaciones laborales. No sé si os suena esto de las corporaciones. Estamos en 1919, ahora sí. La inflación, la desmovilización militar, la enorme deuda contraída y la reducción de la producción tras el fin de la guerra alimentaron las protestas y las revueltas sociales. Comenzaron las huelgas, las ocupaciones de tierras, las ocupaciones de fábricas y la quema de cosechas debido a los bajos salarios. Es lo que se conoce con el nombre de Biennio Rosso, de 1919-1920. En este contexto, por cierto, se acabaría fundando el Partido Comunista Italiano como escisión del Partido Socialista Italiano, es decir, del ala maximalista que antaño había dirigido Benito Mussolini en el Partido Socialista. En fin, el gobierno italiano, en estrecha colaboración con la Confindustria, no tiene la capacidad de frenar o de detener toda esta ola de caos y destrucción que está habiendo en Italia, de este proceso revolucionario que además empezaba a recordar mucho al proceso revolucionario de Rusia de 1917, y es ahora sí que entra en escena Benito Amilcare Andrea, nuestro protagonista. 23 de marzo de 1919, Plaza de San Sepolcro de Milán.
el fascismo se hace realidad ante 206 participantes. Arditi, excombatientes, futuristas, nacionalistas y sindicalistas revolucionarios. Y por qué no decirlo también, estaba un tal Cesare Goldman, que es interesante decirlo porque era el presidente de la Sociedad de Crédito Italiana, de familia judía y principal donante del movimiento. Habían nacido los Fasci Italiani di Combattimento. El nombre, por supuesto, le unía al pasado romano. El fastio es un haz de varas atadas alrededor de un hacha que portaban los lictores cuando estaban fuera de Roma y que representaban la autoridad y poder romanos. Pero también recordaba a los fasci que se habían ido constituyendo a lo largo del siglo XIX para luchar contra terratenientes y sicarios, y significaba una suerte de unidad del pueblo frente a las opresiones y de la capacidad que podía tener cuando estaban organizados. Se describían estos fasci italiani di combattimento como una solución alternativa al socialismo marxista y al liberalismo capitalista. En las elecciones de 1919, sin embargo, tan solo pudieron presentar una lista en Milán y no obtuvieron representación. Mussolini, sin embargo, como ya hemos visto que no se rinde fácilmente, hombre de acción y animal político, al presentarse como una nueva alternativa al viejo orden liberal y burgués, que es incapaz de mantener el orden en esta situación de caos y de ocupación de tierras y fábricas, empieza a llamar la atención de las organizaciones patronales y agrarias, como la Confindustria y, lo voy a leer porque no sé cómo se pronuncia, Confagricultura, que veían en él la figura idónea para combatir a estos socialistas, a estos revoltosos que tanto lío estaban montando. Y cito aquí a nuestro amigo don José Luis Orella. Fue creando sus propias corporaciones sindicales como alternativa a los sindicatos vinculados a la izquierda, y sus escuadras paramilitares, compuestas en su mayoría por antiguos arditi, se lanzaron a desarraigar a los socialistas de su poder municipal. Sus éxitos en el restablecimiento del orden ayudó a que las unidades de autodefensa se integrasen en bloque en el fascismo y a que los temerosos miembros del empresariado financiasen la extensión del movimiento mussoliniano a otras partes del país. Es por esta primera etapa del fascismo de financiación que acabó arraigando en muchos sectores todavía hoy la idea de que el fascismo no era otra cosa que una fuerza de choque de los liberales o de las fuerzas reaccionarias que estaban muy asustadas. Por supuesto, quien dice esto no tiene ni puñetera idea de cómo funcionan las relaciones de poder, tanto ascendentes como descendentes, pero eso es otra historia. El que seguro lo sabía era Lenin. Que nos cuenten esta gente que dice esto de las financiaciones, cómo llegó Lenin a Rusia. Llegan las elecciones de 1921 y Mussolini, en coalición con el Partido Liberal Italiano, la Asociación Nacionalista Italiana y el Partido Demócrata Social, forman el bloque nacional. Mussolini mete ya a 36 diputados de 105. 36 diputados fascistas están ya en el Parlamento. Se está convirtiendo ya el fascismo entonces en un auténtico movimiento de masas, 250.000 camisas negras, 320.000 afiliados y 830 fascios conforman la estructura del fascismo. Es en este año que abandonan ya el nombre de los Fasci Italiani di Combattimento para pasarse a llamar Partido Nacional Fascista. Y vuelvo a citar a don José Luis Orella. El fascismo iba controlando a sus escuadristas y proporcionando un rostro parlamentario, dando cobijo a los sectores emprendedores de las nuevas clases medias, que tenían la oportunidad de sustituir a las viejas oligarquías agrarias liberales que asentaban su poder en el sur, a través del control, y esto es muy importante, de organizaciones discretas que controlaban lo legal y lo ilegal, aprovechando la ausencia de presencia del Estado, como la Cosa Nostra, la Camorra y la Ndrangheta. Los fascistas, por cierto, acabarían aplastando a estas gentes infames, no sin dejarse a muchos muertos por el camino, pero caído el fascismo, ¿a que no sabéis quiénes son los primerísimos en volver? Efectivamente, los mafiosos infames estos. Sigamos con nuestra historia. Los fascistas han entrado en el Parlamento. Es el momento ahora de obtener el poder. Unos cuantos diputados, 36, no le parecen a Mussolini mucha cosa, y
no le parecen absolutamente nada para renovar Italia. Es entonces cuando se le ocurre la idea genial de marchar sobre Roma sin gente, sin efectivos y sin equipamiento. Planean para ello esta marcha como una concentración que debía reunir a todos los escuadrones para converger en Roma desde distintas localidades. O se les entregaba el poder a los fascistas o lo conseguirían ellos solos. Sin embargo, esto era un camelo, porque como he dicho, no estaban ni lo suficientemente equipados ni tenían los suficientes efectivos. Pero el rey, que era un cagazas, pues se lo creyó, una maniobra habilísima de Benito Mussolini, y el 30 de octubre de 1922 se le entregaría el poder del gobierno por parte del rey Víctor Manuel III. Se le daría solo un año de gobierno y posteriormente tendría que abandonar el Parlamento. Se hizo cargo también del Ministerio de Interior y del de Exteriores. Entró con 4 ministros fascistas, entre los que se encontraba, por cierto, un tal Giovanni Gentile, que será muy importante en esta idea de totalitarismo que más tarde desarrollaremos. Entra en el gobierno entonces, porque se le da el poder, con 306 votos a favor, 116 en contra y 7 abstenciones. Y entonces empieza Mussolini a colocar ya las piedras del nuevo régimen. ¿Cómo hacer para mantenerse en el poder?, pensaba Mussolini. Funda el Gran Consejo del Fascismo y la Milicia Voluntaria de Seguridad Nacional, que como comentaremos más tarde, los integraría luego más tarde como órganos del Estado. Contaba con 350.000 camisas negras y es aquí que da comienzo el proceso de identificación del fascismo italiano, del partido fascista italiano, con la nación italiana. Este es el proceso que se llama el proceso de totalitarización fascista. El poder les duraría un año, tenían que hacer alguna maniobra para conseguir quedarse. Entonces les ocurre otra genialidad más, la ley Acerbo. En nombre de la estabilidad del régimen, después de muchos años de alianzas frágiles, se le ocurre a Mussolini que, en nombre de esta estabilidad, la coalición que consiguiera el 25% de los votos obtuviera el 66% de la representación parlamentaria. Es en este momento que Mussolini se pone a buscar muy hábilmente alianzas con las que tejer su bloque. La Asociación Nacionalista Italiana de Enrico Corradini, el de las naciones plutocráticas y proletarias, sería la primera en integrarse, junto a un buen número de intelectuales, técnicos, empresarios y profesiones liberales, y una parte del Partido Popular Italiano, los que se llamaron los católicos nacionales, rompiendo su disciplina de voto, también se integran en el fascismo italiano. 4 meses antes de que llegara el fin de la legislatura, elecciones, y el fascismo italiano no solo gana ese 25% que le da el 66%, sino que gana el 65% de los votos ellos solitos. Necesitaban un 25 y ganan el 66. Victoria aplastante. El gobierno fascista, por tanto, ya es plenamente legítimo y apto para gobernar. Pero como en todas las grandes historias, no puede ser todo un camino de rosas. Llega la peor de las noticias para Mussolini. El intento de secuestro de Giacomo Matteotti, miembro del Partido Socialista Italiano, que acaba en su asesinato, mancha completamente la imagen del fascismo italiano, proporcionándole además una imagen absolutamente criminal, que derivó en la que se llamó secesión del Aventino. El Parlamento se opuso completamente a Mussolini, estos son unos macarras, unos delincuentes, tienen que abandonar el gobierno. Y como en todas las grandes historias también, tiene que aparecer alguien que venga a salvar los muebles. Es el momento del Gran Consejo del Fascismo, que está al rescate de la revolución fascista. O Mussolini daba un golpe en la mesa y se aplastaba a toda la oposición, o sería Mussolini el que se echaría encima al Gran Consejo del Fascismo. Mussolini, muy inteligentemente, no queriéndose echar encima a estos escuadristas, da un discurso a la Cámara, el famosísimo discurso del 3 de enero de 1925, que por lo divertido y bueno que es, les leeré a continuación. Al Parlamento, dice Mussolini: declaro aquí, delante de esta asamblea y de todo el pueblo italiano, que asumo yo solo la responsabilidad
política, moral e histórica de lo que ha ocurrido. Si el fascismo no es nada más que aceite de ricino y no la orgullosa posición de la mejor juventud italiana, solo mía es la culpa. Si el fascismo es una asociación criminal, yo soy su jefe. Si todas las violencias han sido el resultado de un cierto clima histórico, político y moral, yo tengo la responsabilidad, ya que este clima histórico, político y moral lo he creado yo mismo, con la propaganda hecha por la intervención en la guerra hasta nuestros días. Actualmente estoy convencido de que el problema será resuelto. El fascismo, gobierno y partido son absolutamente eficaces. Señores, se han hecho ustedes ilusiones. Han creído que el fascismo estaba acabado porque yo lo retenía, que estaba muerto porque yo lo corregía. Y sobre todo, han tenido ustedes la crueldad de decirlo. ¿Qué ocurrirá si me pongo a desarrollar solo la centésima parte de la energía que he aplicado para frenar la violencia? Ustedes verán. No será necesario, ya que el gobierno es lo suficientemente fuerte para quebrar la sedición del Aventino. Italia, señores, quiere paz, tranquilidad y calma en el trabajo. Se la daremos, si es posible, con cariño. Si no, por la fuerza. Vamos a la conquista del Estado. Este proceso de totalitarización del régimen. El proceso, como nos dice el historiador Emilio Gentile, fue pronosticado con mucha agudeza por un tal Luigi Salvadorelli, quien ya en 1921 observó que el fascismo, incluso convertido en partido, era todavía, sobre todo, milicia. Esto es, organización armada que reivindicaba el derecho a identificarse con la nación y a tomar el lugar del Estado en la represión de los partidos supuestamente antinacionales. Dice Salvadorelli: el pensamiento teórico del fascismo sigue siendo hoy extremadamente incierto y nebuloso. Con todo, un espíritu animador y unificador de cada una de sus manifestaciones existe realmente y tiene una fisonomía muy propia, nunca posible de generar equívocos. De entre toda la verbosidad retórica y confusionaria surge con plena claridad, en el fascismo, este pensamiento fundamental: el Estado fascista no admite oposición política activa. No se equivocaba Salvadorelli. Había dado comienzo la etapa del fascismo en que se iba a desarrollar la esencia de su doctrina y su articulación institucional. La idea de la fusión de la nación en el Estado por medio del partido. Había hecho el fascismo, por tanto, suya ya la etiqueta de totalitario, que por cierto no se habían inventado ellos, sino que se había inventado un tal Giovanni Amendola, político liberal, en 1923, para describir el gobierno de Mussolini, diciendo lo siguiente: la característica del movimiento fascista seguirá siendo, para quienes lo estudien en el futuro, su espíritu totalitario. Dicho espíritu, atentos a esto, no permite al porvenir llevar albas que no hayan de saludarse con el gesto romano, tal como no se permite al presente nutrir almas no posternadas en confesión, credo. De ahí lo de creer, obedecer y combatir del fascismo italiano. Esta lógica totalitaria de identificación entre nación y Estado por medio de la vertebración entre el partido y en el partido daba impulso al dinamismo en la experimentación institucional del nuevo régimen. El fascismo, sin embargo, no quería individuos atomizados, dispersos en los márgenes de sus instituciones. Quería una fe, una adhesión activa y entusiasta. Uno y trino: la nación formalizada en el Estado, Estado que es nación y vehiculizada por el espíritu que imprime el partido, que guía la opinión pública y administra las conciencias. Una suerte de partido-iglesia, vaya. El Estado totalitario pretendía constituir, junto con la unidad política, la comunidad ética y espiritual a la que necesariamente pertenecían todos los ciudadanos, con su fe, su moral, su mística y una organización pedagógica propia. El pistoletazo de salida a nivel institucional del Estado totalitario
se daría en 1926, tras la supresión de todos los partidos políticos. 1926, un año después de este discurso que os he dicho del 25, se suprimen todos los partidos y todos los sindicatos que no fueran el fascista, y además era ilegal reconstituirlos. Se afirmó también, esto es importantísimo en esta idea de totalitarización, que el prefecto era la autoridad más alta en las provincias y que por tanto los secretarios federales del partido le debían respeto. Esto que parecía una sumisión del partido al Estado era en realidad una muestra más del proceso de totalitarización del fascismo. En tanto, el prefecto ya no era solo prefecto, sino era prefecto fascista, que se encargaba en sus competencias de proceder a las depuraciones pertinentes que se hacen necesarias en la burocracia menor y señalar al partido y a los órganos responsables del régimen los elementos nocivos. En el 28, el Gran Consejo que habían fundado los fascistas se convierte en órgano constitucional del Estado, permitiéndole incluso deliberar en asuntos como la sucesión de la corona o las prerrogativas de esta. En el 29, el estatuto del partido sería aprobado por decreto real a propuesta del jefe de gobierno, es decir, de Mussolini. El secretario del partido sería también designado por decreto real a propuesta de Mussolini y por ley sería miembro, el secretario del partido, de la Comisión Superior de Defensa, del Consejo Superior de Educación Nacional, del Consejo Nacional de Corporaciones y del Comité Central Corporativo. Y si os parece mucho esto ya, pues también además podía participar el secretario del partido de las reuniones del Gabinete de Ministros. El secretario federal del partido no es Mussolini, es un señor que pone él al mando del partido que está a las órdenes del duce. Dejó pues al partido bajo las órdenes del duce, mientras a su vez metía al partido en el Estado, por medio del secretario del partido. La educación fascista de los muchachos de entre 6 y 18 años fue confiada a los Valilla, pero en 1929, en esta guerra entre instituciones y el fascismo, en este intento de totalizar el Estado, pero que tanta resistencia se ofrecía, se lo queda el Estado esta educación de los jóvenes, pero entonces es el momento en el que en el 30 se instituyen los Fasti Giovanili de Combattimento, que encuadraba a los jóvenes de entre 18 y 21 años antes de su ingreso al partido. Ya en el 37, con miras para conquistar para el partido el monopolio de la organización y de la educación fascista de todos los jóvenes, instauró la Juventud Italiana del Lictorio, en siglas italianas GIL, que fusionó todas las organizaciones juveniles bajo la égida del Partido Nacional Fascista. Se convirtió así la Juventud Italiana del Lictorio en la organización unitaria y totalitaria de las fuerzas juveniles del régimen. 17 de diciembre del 32. Se estableció que para ser admitido en los concursos de administración pública era indispensable estar inscrito en el Partido Nacional Fascista. En el 38 se exigió la obligatoriedad de estar inscrito para los trabajadores asalariados de las administraciones públicas. En el 40, la obligatoriedad en la inscripción se extendió a todos los jueces y magistrados. Es el 19 de enero de 1939 que se da el último golpe a los vestigios del parlamentarismo liberal. Se suprime la Cámara de los Diputados y se instituye en su lugar la Cámara de los Fascios y Corporaciones, que estaba formada por los integrantes del Consejo Nacional del Fascismo y del Consejo Nacional de Corporaciones. En la vida económica también el partido estaba presente en otras formas de control directo. En control de precios primero y con las corporaciones como órganos del Estado después, en las que además de estar representantes de los patronos y de los trabajadores, tenía que haber necesariamente 3 miembros del partido como árbitros y supervisores de la relación económica. Se instituyó la Obra Nacional Dopo Lavoro, que ofrecía educación física y artística a los trabajadores, que fue un instrumento poderosísimo de penetración en las masas de trabajadores. El Instituto Nacional Fascista de Previsión Social, el Instituto Nacional Fascista contra Accidentes de Trabajo, la Obra Nacional de Protección a la Maternidad y a la Infancia, el Patronato Nacional de Asistencia Social, las cajas mutuas, etc., etc., etc. Se ha formado así,
y ha aparecido por primera vez en la historia un tipo de Estado que no tiene precedentes ni semejantes. El Estado ético fascista, cuya característica diferencial con respecto al resto de Estados modernos es la característica de ser un Estado de régimen totalitario. Dice Mussolini: por primera vez en la historia del mundo, no una pequeña, sino una gran comunidad nacional de más de 42 millones es organizada en el Estado y por el Estado. Y fenómeno todavía más singular, es que nadie puede permanecer ajeno a esta organización. El italiano quiere ser una unidad en este gigantesco encuadramiento, porque se da cuenta de que sería un ilota en cuanto se excluyera de él. En definitiva, toda una obra de ingeniería social y política para construir, en palabras del propio Mussolini, un Estado que es al mismo tiempo pueblo. Esto es aquí importantísimo para entender el régimen que quería construir. Un Estado que es al mismo tiempo pueblo en cuanto constituye el alma, el Estado como el alma, en cuya virtud el pueblo vive, actúa, se multiplica y perpetúa como un cuerpo en la sucesión de generaciones. En otras palabras, el Estado italiano, el Estado ético, el Estado fascista, supuso el desarrollo último, la culminación, el cénit de la unificación social, nacional y política que comenzó en el Risorgimento. El Partido Nacional Fascista, por supuesto, se encontró también resistencias a su idea de totalitarización en la monarquía, con la que formó diarquía, en el ejército, que no pudo hacer un ejército propio, en la burocracia o en la propia Iglesia, dando lugar a combate abierto entre el partido y las instituciones. De este conflicto, de hecho, acabarían estallando las tensiones que en el contexto crítico de la guerra aprovecharía el Gran Consejo del Fascismo y el rey Víctor Manuel III para deponerle del poder, precipitando el colapso del régimen y con él de toda Italia. Para terminar, me gustaría acabar con una frase del único grande totalitario italiano, del único gran totalitario que no fue italiano, sino zamorano. Estamos hablando de Ramiro Ledesma Ramos, que en 1935, bajo seudónimo, dice lo siguiente: diríamos, para terminar, que a Ramiro Ledesma y a sus camaradas les viene mejor la camisa roja de Garibaldi que la camisa negra de Mussolini. Y digo yo, y quien quiera entender, que entienda. Muchas gracias. Muchas gracias.